La paz esté con ustedes. Amigos, en este cuarto domingo de Pascua tenemos esta maravillosa lectura, corta pero muy contundente, del Evangelio de Juan. Jesús refiriéndose a sí mismo como el buen pastor. Escuchen, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Bien, este tema del pastor puede ser ajeno a muchos de nosotros hoy, pero es poderoso y consistente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El pastor que llama, las ovejas, aunque son animales un poco tontos, pueden discernir la voz del pastor y el pastor sabe cuáles ovejas le pertenecen. Así que es una metáfora muy adecuada para la manera en que Dios, Cristo, se comunica con nosotros, nos conoce personalmente y cómo nosotros, y esta es la parte que encuentro realmente interesante y misteriosa, aunque seamos también animales un poco tontos, seamos honestos, podemos discernir su voz entre todas las voces que compiten. Esa es la que debemos seguir. Digo misteriosa porque ¿por qué terminamos siguiendo a Cristo? Aquellos de nosotros que lo hacemos. ¿Qué es lo que nos atrae? Y ustedes dirán, oh, es la familia, el trasfondo. Sí, claro, todo eso contribuye, pero en algún momento encontramos que esa voz es convincente. En algún nivel dijimos, hay muchas voces, escucho muchas voces, pero esa es la que voy a seguir. Y esa es la vida cristiana. Ahora, la afirmación del Nuevo Testamento es que todos están destinados a seguir esa voz. Jesús no es solo un personaje interesante entre muchos, como, oh, es agradable, tiene unos pocos millones de seguidores, pero muchos otros gurúes espirituales tienen sus seguidores, y está este pastor y aquel pastor. No, no, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. Y la voluntad de Dios es que todos escuchen su voz, que todos lo sigan. Ahora, miren las primeras lecturas de este domingo. La primera es de los Hechos de los Apóstoles. Ese es todo el punto de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, apostelo significa enviar, han sido enviados por Cristo bajo el poder del Espíritu Santo para reunir a las naciones. Ahora, sé que al principio eran un grupo muy pequeño de personas recorriendo el extremo oriental del Mediterráneo. Sin embargo, sabían que ese era su propósito. El ejemplo primordial, por supuesto, es Pablo. Pablo, quien como estudiante de Gamaliel conocía todos los grandes textos del Antiguo Testamento sobre las naciones que fluyen hacia Jerusalén, que el propósito de Israel en última instancia era reunir a las naciones. Ahora entienden su misión. Habiendo visto al Cristo resucitado y discernido, sí, de hecho, ese es el pastor, habiendo escuchado su voz, Pablo dice, quiero que esa voz llegue a los confines del mundo. Por eso cuando Pablo dice, quiero ir a Roma, pero luego incluso más allá, quiero ir a España, y para él eso significaba hasta donde se pudiera llegar, quiero ir a los confines del mundo para que todos puedan escuchar la voz. Y eso es exactamente lo que está haciendo aquí, saliendo del ámbito judío hacia el mundo gentil. Bueno, miren, todos nosotros somos descendientes de este movimiento de Pablo, en que los gentiles comenzaron a escuchar la voz, y así hemos escuchado la voz. Y luego, del libro del Apocalipsis, esta maravillosa visión. Escuchen, yo, Juan, tuve una visión de una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y ante el Cordero. Bueno, ¿qué es eso sino una imagen de, bueno, el cielo en última instancia, pero es una imagen de la iglesia, de toda nación, de todo pueblo, escuchando la voz del pastor? Vinieron. Esa es la iglesia, esa es la evangelización, ese es el propósito de toda la operación, llevar a las personas a la voz del pastor. Ahora, aquí está la pregunta para nosotros hoy. Ustedes dirán, está bien, entiendo todo eso, pero ¿cómo se escucha la voz del pastor? Entiendo que hay ovejas y está el pastor, literalmente hablando. Entiendo que incluso los seguidores de Jesús lo escucharon, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo escuchamos esa voz? Bueno, de muchas maneras. A través de la enseñanza de la iglesia, eso es cierto. A través del testimonio de los santos, sí, claro. A través de los sacramentos, la Eucaristía, sí, a través de una buena predicación convincente,
todas son maneras en que el pastor habla. Él usa causas secundarias y escuchamos su voz resonando allí. Pero me pregunto si la forma más clara en que escuchamos la voz del pastor no es a través de la conciencia. La conciencia. Fue John Henry Newman, uno de mis grandes héroes teológicos, quien se refirió a la conciencia como, en su notable expresión, el vicario aborigen de Cristo en el alma. Ahora, Newman sabía, una vez que se convirtió en católico, que el Papa, sí, de hecho, es el vicario de Cristo. El Papa es alguien que representa y actúa en nombre de Cristo. Y sí, de hecho, en la enseñanza autoritativa del Papa podemos escuchar un eco de la voz del pastor. Pero, ¿no es acaso interesante que Newman considerara que el vicario de Cristo más fundamental y aborigen es la conciencia? En la voz de la conciencia escuchamos la voz del pastor. Ahora, ¿a qué nos llama la conciencia? Bueno, a la virtud moral, a hacer lo correcto, a caminar por el camino correcto. En el lenguaje de Tomás de Aquino, a hacer el bien y evitar el mal. Y la conciencia es la voz que nos dirige. Está bien, hay muchos escépticos hoy en día. Intenten hablar, por cierto, en el foro público sobre moralidad y van a escuchar cada una de estas voces escépticas. Pero hay muchos escépticos hoy en día que dirán, vamos, la moralidad es solo una cuestión de opinión privada. Yo pienso que esto está mal, pero tú no. Tú piensas que está bien. Y yo creo que hacer esto es lo correcto y tú dices, no, eso es lo incorrecto. ¿Y sabes qué? Vive y deja vivir, vivimos en un mundo diverso e inclusivo, así que yo te tolero, tú deberías tolerarme. La moralidad es solo una cuestión de opinión privada. Pero, ¿puede ser eso correcto? Rasquen la superficie de la conciencia de cualquiera aquí. Hagan solo unas pocas preguntas incisivas y encontrarán que nadie toma en serio ese tipo de subjetivismo y relativismo. Les daré un ejemplo. ¿Saben qué? Creo que la esclavitud es algo terrible, pero esa es solo mi opinión privada. Si tú piensas que está bien, bueno, ¿quién soy yo para decirte qué hacer? Hubo muchas personas responsables a mediados del siglo XIX en nuestro país que pensaban que la esclavitud estaba bien y bueno, es su opinión. Yo pienso que está mal, pero no voy a imponer mi opinión sobre ti. Creo que ser abusivo con las mujeres o los niños, bueno, creo que eso está mal, pero tal vez tú no. Y tal vez en tu cultura sea diferente, ¿y quién soy yo para juzgar? Bueno, vamos, ¿alguien toma eso en serio? Creo que una vez que indagas un poco, no, encuentro que la mayoría de las personas en la extrema izquierda de nuestra cultura tienen opiniones muy firmes sobre la objetividad de la moral. No, estas cosas no son solo opiniones privadas, estas cosas son objetivamente correctas o incorrectas. ¿De acuerdo? Segunda teoría, se escucha mucho esto. No es solo una cuestión de opinión privada, sino de consenso cultural. Entonces, ¿por qué decimos que algo está mal? Bueno, porque hay un consenso de la cultura en torno a un tema dado. Digamos que el aborto en nuestro país. Bueno, hay un consenso. Si hicieran una encuesta de opinión pública, probablemente un consenso de que tal vez algunos abortos están mal, pero muchos son permisibles y deberíamos simplemente aceptarlo. No debería imponer mi opinión privada, sino dejar que la cultura llegue a un consenso. Bueno, ¿funcionará eso? ¿Qué tal esto? Soy un alemán hacia el año 1935 y digo, creo que tenemos que abordar este problema judío en nuestro país. Y creo que Hitler, él lo tiene claro porque está expresando un consenso cultural, que de hecho los judíos son un problema y deberían ser reunidos y, supongo, sí, puestos en campos de concentración y en el límite asesinarlos. ¿Había una opinión común en Alemania en el 35? Claro que sí, había un consenso cultural claro en torno a eso. O llevándolo más cerca de casa. Digamos que están en el sur profundo de nuestro país en 1950. Hay un consenso cultural muy fuerte de que las leyes de Jim Crow son una buena idea. Quiero decir, es cuestión de nuestra cultura decir que las personas blancas deberían estar aquí y las personas negras deberían estar allá. La segregación es algo bueno, debería haber fuentes de agua, baños separados, restaurantes separados, todo eso.
¿Y quién eres tú para decirme que nuestra cultura ha llegado a un consenso sobre esto? ¿Lo aceptan? ¿Les parece persuasivo? No conozco a nadie que diría que, bueno, tal vez el reunir a los judíos en un campo de concentración, bueno, tal vez eso sea comprensible. No, es una indignación moral, es objetivamente incorrecto en todos los aspectos posibles. No conozco a nadie que diría, sí, las leyes de Jim Crow, el sur profundo en 1950 estaba bien y representaban la opinión cultural. Vamos, nadie serio sostendría eso. No, hay una objetividad. Lo que hizo Hitler fue objetivamente y en todos los aspectos incorrecto. Las leyes de Jim Crow fueron objetivamente y en todos los aspectos incorrectas. Aquí está la tercera que escuchan mucho hoy en día. La escuchan en estos debates con los nuevos ateos. ¿Saben qué? Lo que llamamos moralidad pensamos que es objetiva. No, es una cuestión de evolución. Es un subproducto del proceso evolutivo. A medida que hemos evolucionado, ser altruista y compasivo y cuidar a los demás. Esa era una manera buena para las tribus, la sociedad o la especie para sobrevivir. Así que es solo una especie de epifenómeno del proceso evolutivo. Quiero decir, incluso mientras digo eso, solo pienso cuán estúpido es. Y aquí está el problema básico. Si dices que la moralidad simplemente es un subproducto de la evolución, bueno, ¿quién dice que no va a evolucionar en alguna otra dirección? Entonces dices, bueno, ¿por qué la esclavitud es incorrecta? Bueno, porque la evolución nos ha enseñado eso. Entonces, la evolución continuará, la evolución seguirá, ¿y quién dice que no va a terminar enseñándonos que la esclavitud es algo bueno? Abusar de los niños. Bueno, supongo sí, la evolución nos ha enseñado que no deberíamos hacer eso. Bueno, ¿y si la evolución continúa y luego nos enseña que deberíamos hacerlo? No. La gente reconoce que hay una objetividad en la moralidad. Ahora, aquí está el punto. Y la conciencia es esa voz que nos dirige hacia el bien objetivo y nos aleja del mal objetivo. Sí, el vicario aborigen de Cristo en el alma que nos dicta, este es el camino correcto a seguir, ese es el camino incorrecto, que nos recompensa cuando hacemos lo correcto, que nos castiga cuando hacemos lo incorrecto, cuando hemos hecho algo bien. ¿Acaso no es cierto que tenemos una sensación muy fuerte de que hemos complacido a alguien? Que cuando hacemos algo mal, tenemos esta sensación de que hemos ofendido a alguien. ¿De dónde viene eso? De dos lugares, la objetividad de la moralidad y de la presencia de la conciencia. Así que puedo sugerir que escuchar la voz del pastor, puedo escucharla de muchas maneras, pero tal vez la forma más primordial, básica e infalible en que escucho la voz del pastor es a través de la voz de la conciencia. No la repriman, no la ahuyenten, no huyan de ella, no la cubran con sus adicciones y todo eso. Esos son caminos que tomamos nosotros los pecadores. Escúchenla, escúchenla. Nuevamente, escuchen al Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor Jesucristo te conoce y su voz resuena en lo profundo de tu alma a través de la conciencia. Escúchenlo, síganlo y Dios los bendiga.